Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen en una semana donde hay mucho que comentar a nivel técnico. Ahora en un momento pasaremos a los gráficos, primero un rápido resumen a la agenda macro de la semana que entra. Como destacado, el martes 14 vamos a tener el dato de IPC de febrero en Estados Unidos. Recordamos que en la zona euro el dato de tasa interanual se sitúa en un 8,5%. Este dato ya lo tenemos para la zona euro y para Estados Unidos, como hemos dicho, lo conoceremos el martes 14. Hay más citas importantes como el miércoles 15 las ventas minoristas, pero después el jueves 16 habrá que estar muy atentos al Banco Central Europeo porque va a comunicar decisión sobre tipos de interés. Ya había anunciado Lagarde en la reunión anterior que iba a subir 50 puntos básicos, por tanto en principio se espera que suban los tipos de interés de un 3 a un 3,5%. Todo lo que no sea esto será bastante sorpresivo. También habrá que estar atentos al comunicado del propio Banco Central Europeo de cara a obtener pistas a los próximos movimientos. Lo analizaremos la semana que viene. Ahora, por último, el viernes 17 tendremos el ajuste del dato de IPC en la zona euro que, como hemos visto, a principios de este mes ya habían anunciado un dato del 8,5%. Por tanto, podría haber un pequeño ajuste sobre este 8,5%, pero normalmente no suele haber mucha variación en este sentido. Ahora, vamos a lo importante. Vamos a ver la reacción del precio en los gráficos, así que 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por el gráfico del Nasdaq, gráfico horario, donde si recuerdas la semana pasada habíamos hablado de un objetivo alcista hacia niveles de 12.408, objetivo por divergencia. Esta semana el precio alcanzó el objetivo y prácticamente desde esta zona, desde la directriz bajista principal, a partir de ahí, una vez que cumple el objetivo, se viene el precio abajo. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que el viernes prácticamente habría cerrado en los mínimos de la semana anterior. Veremos esta semana si es capaz de agarrarse a esta zona de la media. Después también podríamos vigilar como soporte la paralela a esta directriz bajista principal. Aquí en esta zona podría haber algún tipo de reacción del precio y después en esta zona sombreada amarilla entre los 11.500 11.620. Mejoraría en el corto plazo si es capaz de superar la directriz bajista principal y si es capaz de superar estos últimos máximos en el entorno de los 12.467 puntos. Visto el Nasdaq, nos vamos al SP500. Un SP500 que con la vela del viernes habría perdido los mínimos de la semana pasada. Aquí la reacción bajista de esta semana viene prácticamente también desde la directriz bajista principal. Superar esta directriz sería la primera señal positiva de corto plazo. Después también tendría resistencia en este último máximo en el entorno de los 4.080 puntos. Muy importante que la media de 200 sesiones funcione de soporte. De momento, en primera instancia funcionó, pero esta semana está jugando con fuego. Veremos si desde aquí viene algún tipo de reacción. Después ya tendría soporte en niveles de 3.764. Perder este mínimo sería bastante negativo. Sería bastante negativo porque estaríamos perdiendo la secuencia de mínimos y máximos crecientes que se está desarrollando desde mínimos del año pasado. Visto el SP500, nos vamos al Dow Jones. Bueno, aquí tenemos el gráfico del Dow Jones donde estábamos comentando que había una divergencia bajista hacia niveles de 32.223. Hace ya bastantes semanas que la habíamos comentado. Por el camino también hablamos de un doble suelo que acabó cumpliendo y fíjate que fue cumplir el doble suelo, formar techo en la zona de los 34.333 y a partir de ahí más caídas. En este caso la media en primera instancia funcionó como zona de soporte, pero esta semana la ha perdido con bastante claridad. Ahora tenemos una zona de soporte a vigilar muy importante en el entorno de los 30.950 puntos. Esta zona sería el 61,8% de esta última subida. Perderlo sería negativo. En cuanto a resistencias, habría que vigilar la zona de la media de 200 sesiones y después ya esta otra zona que comentamos la semana pasada, zona entre los 33.437 y 33.582, ya que justo desde esta zona de resistencia se han producido las caídas de esta semana. Ahora nos vamos al Russell 2000, donde aquí la semana pasada hablábamos de un pequeño objetivo por una especie de doble suelo hacia niveles de 1958, objetivo que se acabó anulando. Así como en el Nasdaq se cumplió el objetivo y en el Dow Jones igual, en este caso se perdieron los 1.874 puntos anulándose esta especie de doble suelo. Con estas caídas el precio ha llegado a la media de 200 sesiones, veremos si funciona de soporte. Aquí repetimos que el nivel de medio-largo plazo a vigilar sería la zona de los 2.033-2.034 puntos. En caso de superar esta zona sería clave no ya solo para el Russell 2000, sino que sería también muy importante para pensar en subidas en el resto de índices americanos.
Nos vamos ya a ver la situación de Europa. Vamos a empezar por el DAX. Un DAX que la semana pasada decíamos que veíamos probable ir a testear los antiguos máximos, cosa que hicimos esta semana, siendo el precio rechazado en esta zona. Sería ahora peligroso perder este último mínimo de corto plazo en el entorno de los 15.150. En caso de perder esta zona podríamos ver correcciones adicionales. Primero para testear esta zona sombreada amarilla, que antes era una zona importante de soporte y aquí ya funcionó de resistencia, y ya en caso de perder la zona sombreada amarilla, la siguiente referencia estaría en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Zona de resistencia en los 15.717 puntos. Nos vamos al Eurostoxx, que esta semana también testeó la zona de máximos anuales y que también, al igual que el DAX, el precio se vio rechazado. Tiene zona de soporte importante de corto plazo en el entorno de los 4.174. Perder esta zona abriría el camino a más caídas. Aquí incluso podríamos hablar de un posible canal lateral, por tanto perder los 4.174 quizás pudiera provocar caídas para testear esta antigua zona importante pivote, esta zona sombreada entre los 4.016 y 4.040 puntos. Si nos vamos al IBEX, también caídas esta semana, además el viernes dejando este hueco bajista, tiene primera zona de soporte, los mínimos de la vela del viernes en el entorno de los 9.187, después los 9.121, la directriz alcista que viene uniendo mínimos y la ya muy alejada media de 200 sesiones en diario. Posibles zonas de resistencia, este hueco bajista, los máximos anuales y la directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos al FTSE, un índice inglés que perdió la primera zona de soporte importante, esta directriz alcista principal, perdió también niveles de 7.856 y a partir de ahí han venido estas últimas caídas. Ahora tiene primera zona de soporte esta zona sombreada, es decir, la zona de antiguos máximos del año 2020 y 2022 y después ya la media de 200 sesiones en diario que ya está girada al alza. Nos vamos al MIP, un índice italiano que al igual que otros índices europeos también ha retrocedido desde zonas de resistencia, en este caso una zona próxima a los máximos del año pasado. A partir de ahí han venido caídas, soportes en los 26.882 y los 26.717. Perder estos niveles sería negativo para el corto plazo. Nos vamos al índice francés, que como no podía ser de otra manera, también se encuentra retrocediendo desde resistencia, zona de resistencia de máximos históricos. De momento, esta zona ha rechazado el precio y de cara a esta semana habría que estar pendientes de nivel de 7.176. Perder esta zona abriría el camino para más caídas. Ahora, para medio y largo plazo, yo vigilaría la zona sombreada amarilla. Esta zona es muy importante como posible soporte, al igual que la media de 200 sesiones que está girada al alza, pero que ya queda bastante alejada del precio. Respecto al VIX, índice de volatilidad del S&P 500, aquí marcamos una primera zona de soporte en el entorno de los 18. Si recuerdas, en vídeos anteriores decíamos que la media era zona de resistencia, desde aquí han venido caídas en el VIX, pero esta semana, desde la zona de soporte de los 18, ha venido este último gran rebote del VIX que ha producido caídas en renta variable. Ahora la vela del viernes marca resistencia en el entorno de los 29, tiene primera zona de soporte los 21,87. En el apartado de acciones vamos a empezar por americanas, vamos a empezar por Oracle, que en el medio plazo había dado una señal bastante constructiva tras superar esta zona sombreada amarilla, una zona que antes era resistencia y aquí ya funcionó de soporte, por lo que este entorno en la zona de los 77,78 sería una zona para vigilar. Ahora en el corto plazo ha dado una señal negativa el viernes tras perder una zona de soporte importante, esta zona sombreada gris. Veremos si continúa la corrección y aquí en esta zona sombreada amarilla te dibujo alguna estructura interesante. Zona de resistencia los $91,17. Nos vamos a una acción interesante como sería Ulta Beauty, que aquí por cierto me faltaría la U, ya queda aquí arreglado. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico claramente alcista, prácticamente estaría el precio en máximos de la historia y aquí la última señal la dio tras la superación de la zona sombreada amarilla, una zona que antes era resistencia y aquí funcionó de soporte. Ahora mismo, si bien la situación técnica es positiva, no tiene los soportes demasiado cercanos. El primero sería la media de 200 sesiones y niveles ya de 436,95 dólares. En caso de que se dé alguna aproximación hasta esta zona, se podría vigilar. Como posible nivel de resistencia, bueno, yo empezaría a vigilar la paralela a la directriz que une mínimos. Si continúa subiendo y esta paralela rechaza el precio, pues esto ya se podría convertir en un canal ascendente.
Nos vamos a la siguiente acción, ticker TROW, una compañía que ha sufrido bastante desde que aquí en máximos te dibujó una figura de doble techo. Perdió este último mínimo y a partir de ahí las caídas se han venido sucediendo. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Bueno, pues tenemos aquí una clara zona de resistencia a batir. Esta zona sombreada amarilla. Estaríamos hablando de niveles de $133,40. La sesión del viernes no ha sido positiva, además dejando un hueco bajista y perdiendo el soporte de los 107,23. Incluso podríamos hablar de una especie de doble techo. Por tanto, yo de momento tendría precaución. Siguiente nivel de soporte importante en la zona de los 92,74. Si pierde los 92,74, aquí tendríamos otra zona muy importante de soporte de largo plazo, en el entorno de los $76, una zona que ya sirvió como zona de soporte importante en 2 ocasiones. Ahora nos vamos a la siguiente acción, Target, que nos ha dejado un nivel de resistencia bastante claro, en la zona de los 181,58. Superar este nivel sería una primera señal positiva. Ahora, de momento habría que tener precaución porque fíjate este gran hueco bajista que todavía está sin rellenar. Primera zona de soporte importante en el entorno de los $124. Veremos si esto al final se acaba convirtiendo en un gran lateral y a partir de ahí es capaz de romper al alza. De momento, como he dicho, precaución. Nos vamos a la siguiente acción. En este caso se trata de una compañía chilena. Aquí vemos el gráfico de la cotización en dólares, un gráfico que lo venía haciendo bien pero que se está empezando a complicar. Y se está complicando porque habría perdido al TIC este último mínimo, por lo que incluso podríamos hablar de un lateral roto a la baja, objetivo hacia la zona de los $45,16 aproximadamente. Además, la media de 200 sesiones parece que quiere funcionar de resistencia, por lo que el gráfico empieza a ponerse peligroso. ¿Qué niveles de soporte podrían frenar las caídas? Bueno, el primero estaría en la zona de los 76,28, después los 71,43 y esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos ahora a acciones europeas. Vamos a empezar por Siltronic, una compañía donde habíamos avisado de un objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 112,85 euros. Un objetivo que tras perder la zona de los 67,35 se acabó anulando. Como ves, aquí en el canal continuamente estamos proyectando objetivos, por eso me sorprende ver algún comentario que dice que no me mojo. Yo cuando veo algún objetivo lo comento, después, como digo siempre, la responsabilidad es de cada uno. La mayoría de objetivos se acaban cumpliendo, pero nadie tiene el 100% de éxito. No existe ningún método que acierte el 100% de las veces y por eso también es bueno comentar las estrategias fallidas como en este caso de Siltronic. Ahora, una acción donde sí se cumplió el objetivo sería Campari. Aquí hablábamos de un objetivo hacia la zona de los 10,86 por este triángulo simétrico roto al alza. Bueno, se cumplió el objetivo. Y una vez que cumple el objetivo, desde una zona próxima a la resistencia importante, el precio ha tenido una pequeña corrección. ¿Cuándo mejoraría el gráfico de medio y largo plazo? En caso de superar niveles de 11,08, porque en este escenario estaría activando una figura de doble suelo de largo plazo. El objetivo alcista sería hacia la zona de los 13,37. Prácticamente en este escenario lo más probable sería ir a testear la zona de máximos históricos. De momento precaución porque no ha podido superar la zona sombreada gris, sí cumplió el objetivo por triángulo simétrico como hemos visto y sí parece que la media de 200 sesiones se empieza a girar al alza, pero para medio y largo plazo necesitamos que bata niveles de 11,08. Nos vamos a la otra acción, en este caso que me habéis pedido, que sería Porsche, de ticker P911. Es decir, vamos a ver un poco cómo va la spin-off que había hecho Volkswagen. Bueno, aquí tenemos el gráfico. Desde septiembre del año pasado no hay mucho histórico. Hasta ahora se ha venido comportando bastante bien, pero cuidado si pierde niveles de 110,42, porque en este caso estaría activando una estructura de doble techo. En caso de perder este mínimo, el objetivo bajista sería hacia la zona de los 102,30. Y ya el siguiente nivel a vigilar serían los 101,30. Como nivel de resistencia, el entorno de los 118,24 euros. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, HelloFresh, una acción que teníamos en vigilancia tras haber parado el precio en esta zona de soporte. Decíamos que si superaba este máximo estaría activando figura de suelo, pero de momento hay que seguir esperando.
y es que la media de 200 sesiones una vez más ha actuado de resistencia y nos ha llegado a activar el escenario. Posibles niveles a vigilar, bueno, como soporte los 16,47 y esta zona sombreada en el entorno de los 14,39, una zona que antes era resistencia y aquí ya funcionó de soporte. Nos vamos ahora a ver la situación de una compañía sueca que me habéis pedido, Instalco, ticker Instal, una compañía que tuvo fortísimas subidas desde mínimos del coronavirus para posteriormente tener una corrección importante, incluso perdiendo el 61,8% de lo que llevaba de subida. De momento ha encontrado suelo en la zona de los 38,93, tendría como primera zona de soporte la media de 200 sesiones y este último mínimo en el entorno de los 45,77. Zona de resistencia de medio largo plazo, esta zona sombreada amarilla, entre las 57 y 59 coronas suecas. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico semanal del euro-dólar, donde ya hace semanas avisamos de esta vela que era bastante negativa sobre zona de resistencia de la media de 200 sesiones y a partir de ahí se producen estas últimas caídas. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que en los últimos días se está comportando bastante lateral, tiene primera zona de resistencia los 1,07, primera zona de soporte los 1,0520, después ya tendría soporte en los 1,0487 en la zona de la media y los 1,0365. Respecto a la libra dólar, la semana pasada proponíamos vigilar esta estructura de rectángulo, una estructura que al final acabó rompiendo por abajo, esto en cuanto a gráfico horario, pero si nos vamos a un gráfico diario, aquí marcamos una zona importante de soporte, zona de estos mínimos en el entorno de los 1,1841. Se habrían perdido intradía, sin embargo fue capaz de cerrar por encima de esta zona y a partir de ahí vino esta recuperación. Si volvemos al gráfico horario, vemos que esta estructura de rectángulo solo se anularía en caso de superar la parte alta en el entorno de los 1,2145. Respecto al gráfico del oro, esta semana ha conseguido respetar el nivel de soporte que marcamos en el entorno de los 1810 y a partir de ahí han venido estas últimas subidas. Tiene primera zona de resistencia en los 1877. Esta corrección está entre un 38,2 y un 50% Fibonacci de la última subida. En caso de superar niveles de 1975,4 activaría un segundo gran impulso. La plata en cambio no lo está haciendo tan bien. Aquí en máximos te dibujó una figura de doble techo que avisamos en el canal y a partir de ahí fuertes caídas, perdiéndose el importante soporte del 61,8% de la última subida. Por tanto aquí no podemos activar un segundo impulso Fibonacci. Primera zona de resistencia el entorno entre los 22 y 22,19. Primera zona de soporte, los mínimos de esta semana en el entorno de los 20. Respecto al petróleo Brent, esta semana habríamos perdido esta directriz que venía uniendo mínimos y ahora la siguiente zona de soporte a vigilar sería el entorno entre los 80,40 y 80,74. Primera zona de resistencia importante, la media de 200 sesiones y esta zona sombreada gris en el entorno de los 89,31. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.